cómo controlar una sección de entrenamiento de forma eficiente. Este video va a ser bastante extenso porque es un tema que me apasiona mucho. Y pues, cómo controlar unidad de entrenamiento de forma eficiente, pues para generar las adaptaciones fisiológicas adecuadas en cada uno de los entrenamientos. Al igual, cabe destacar que existen componentes más importantes que llegar al fallo muscular en cada una de las series. De hecho, este último ni siquiera es considerado un elemento importante como tal, al igual que solo el hecho de modificar cada uno de estos componentes que vamos a tratar, podríamos obtener resultados completamente distintos utilizando los mismos ejercicios. El día de hoy te voy a hablar acerca de la carga. ¿Pero por qué de la carga? Es este componente útil que nos va a permitir medir el estímulo que vamos a aplicar al cuerpo. ¿Pero por qué? Porque la carga en el entrenamiento no solo se refiere en cuánto peso levantas en una sección de entrenamiento, va mucho más allá. Una carga en el entrenamiento deportivo y estético, que en el caso del fitness, es un estímulo que se aplica sobre el organismo. Este sea enfocado para el rendimiento, salud o estética, modificando la homeostasis, es decir, el estado de equilibrio, relajación o de comodidad de un organismo, con este objetivo de provocar respuestas adaptativas a corto plazo, mediano o largo, ya sea para generar hipertrofia, correr más distancias o levantar peso. Teniendo esto claro, la pregunta próxima es, ¿cómo podemos controlar las cargas? ¿Aumentando el peso o corriendo más distancias? Para poder responder estas preguntas, debemos determinar primero cuáles son los componentes de una carga en el entrenamiento. Según la literatura, a lo largo de años de investigación, la podemos definir en las cuatro siguientes: volumen, intensidad, frecuencia y densidad. Estas son las patas de la mesa en la cual se apoyará cualquier programa de entrenamiento que desees plantear. Estas son variables que están interrelacionadas y son inseparables, ya que cada una de ellas afecta a las demás. Si entrenas con una intensidad de esfuerzo y volumen muy altos, el daño muscular puede tardar en desaparecer, por ende exigiendo un tiempo más largo de recuperación, por lo cual a su vez afectará en la frecuencia con la cual puedes entrenar, pasando de 1 hora a 2 o incluso hasta 3 horas. Y por último, si haces 16 series del mismo ejercicio en un solo día, verás la necesidad de bajar la intensidad, es decir, bajar el kilaje levantado por cada serie, en comparación si hicieras 8 series de 2 días distintos a la semana, a causa de la fatiga que acumulas. En la medida lo vas haciendo con muchas más series y de mejor manera. Como cada variable depende de la otra, todas se encuentran en el mismo nivel de prioridad. La combinación óptima entre estos componentes dependerá de tu disponibilidad horaria, dado de que no es lo mismo entrenar recién levantado o posterior a una jornada laboral, la situación en la que te encuentres. Vamos a hablar de cada uno de estos componentes de forma mucho más detallada. El primer componente que vamos a tocar va a ser el volumen. Esta a su vez es la cantidad total de trabajo realizado en una sesión de entrenamiento. Podemos definirlo como el volumen de carga o tonelaje total levantado de una sesión de entrenamiento, es decir, sumando las series por repeticiones, o simplemente el número de series realizadas. Cabe destacar que ninguno de estos métodos es perfecto y que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, las series altas de repetición hacen que el volumen de carga aumente, es decir, el kilaje total levantado. Para este ejemplo, imagina que tenemos dos vacas. La primera realiza un entrenamiento de 3 series de 25 repeticiones con una carga de 100 libras. Esta sería equivalente al 50% de una repetición o un 50% de 1 RM. La segunda vaca realizaría un entrenamiento de 3 por 10 por 140, es decir, el 70% de su 1 RM en el mismo ejercicio. En el primer supuesto nos daría un volumen de tonelaje de 7.500 y en el segundo de 4.200. Por lo tanto, se acumularía un 78% más de volumen en las series altas de las repeticiones. ¿Pero qué relevancia tiene esto? ¿Lograrías un 78% más de hipertrofia de fuerza? ¿También acumularías un 78% más de fatiga? La respuesta es sencilla, es no. Teniendo claro la evidencia, se ha demostrado que las series de 8 a 18 RM producen la misma hipertrofia que las series de 25 a 35 RM, y a pesar de acumular tonelaje drásticamente menor, producen mayores ganancias de fuerza máxima. Este problema se hace aún mayor cuando solo se emplea un número total de repeticiones como herramienta para cuantificar el volumen. Considera el mismo ejemplo y estarás comparando 75 y 30 repeticiones respectivamente, más del doble la diferencia. Por esta razón, vamos a optar como contabilizar, llamar o definir al volumen de entrenamiento como el número de series realizadas en un rango de intensidad en concreto, de carga y esfuerzo.
o el segundo componente que vamos a tocar se llama la intensidad. Este componente también es importante, dado que este componente es muy poco comprendido. Muchos definen la intensidad basándose en sensaciones subjetivas, como lo cansado que han salido del gimnasio o las agujetas que sienten en los días siguientes. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo, la intensidad puede referirse como al esfuerzo percibido a determinado volumen, cuando el peso o la distancia que estás levantando o recorriendo en determinada cantidad de repeticiones o tiempo. Normalmente en el ámbito de fitness se hace referencia a la intensidad como el RM en concreto o porcentaje de este, es decir, lo cerca que esa carga de esfuerzo te lleva a tu máximo, normalmente definida como un valor descarga de esfuerzo percibido o RPE, por sus siglas en inglés. Existen varias maneras de definir la intensidad en términos generales, pero ¿cómo sería la mejor manera de definir la intensidad? En lo primero que tenemos que pensar es en el concepto propio de entrenamiento, conocido como el principio de especificidad, también conocido como el principio de ADI, adaptaciones específicas demandadas o impuestas, o SIDE por sus siglas en inglés. Recordemos que para obtener un resultado en concreto debemos entrenar de manera específica. Este principio es importante a la hora de decidir la intensidad en la cual queremos entrenarnos para concentrarnos en el desarrollo de fuerza máxima o hipertrofia en concreto en una única repetición. 1 RM. Este valor puede calcularse a partir de una estimación del 1 RM. De este modo, las cargas se miden a partir de un porcentaje de este valor. Por ejemplo, 5 repeticiones a un 80% de tu 1RM. El principal inconveniente de este sistema es que no resulta apropiado para una prueba de 1RM de todos los movimientos de un programa de entrenamiento. Es mucho más sencillo realizarlo en ejercicios multiarticulares, como lo puede ser sentadilla libre, press plano, peso muerto, entre otros, pero subyace que la técnica debe de ser la ideal y la entrega de la persona que está realizando la valoración cuenta con un valor importante, como también realizarlo con ejercicios específicos o enfocados o monoarticulares, como también realizarlo con ejercicios más específicos. La segunda forma es basada en el número de repeticiones máximas, RM. Explicado de una manera muy sencilla, consiste en definir la carga de entrenamiento a partir del máximo número de repeticiones que eres capaz de completar en un peso determinado. Este método puede ser de mayor utilidad para las personas que entrenan en el gimnasio, ya sea que lo busquen para fitness o para culturismo. Por ejemplo, a pesar que nuestra capacidad de completar un número de repeticiones con un mismo porcentaje sea diferente, puede que tú seas capaz de hacer 15 repeticiones con tu 70% de tu 1RM, mientras yo solo hago 10 con el 6% de mi RM. Tendríamos que buscar la mejor manera de poder estimar cada uno de estos. En el peor de los casos, a medida que te vayas haciendo más fuerte, ese 6RM se irá convirtiendo a su tiempo en un 7RM, un 8, un 9 o incluso un 10, de modo que puedes mantener mucho más cerca de la intensidad del esfuerzo que tengas como objetivo a partir de un porcentaje de un 1RM, un método que presenta una enorme variabilidad interindividual, tal y como hemos visto en el punto anterior. El tercer método para calcular la intensidad es el RPE. Este es basado en las repeticiones en reserva. Con esta herramienta con la que contamos para poder medir la intensidad del esfuerzo, que hoy en día está muy extendida. La escala de RPE, en inglés Rating Perceived Exertion, o escala de esfuerzo percibido, la cual se basa en un número de repeticiones bajo reserva, o un RIR. En términos generales, el RPE se basa en la proximidad del fallo hacia una serie. Simplemente consiste en hacer las series de un entrenamiento determinado previamente cerca del fallo que deseas quedarte en cada una de estas series. Por ejemplo, un RPE se considera como llegar al fallo. No podríamos haber añadido más peso o completado otra más repetición. Un 9 RPE sería dejar una repetición en reserva. Un 8 RPE sería dejar 2 repeticiones en reserva. Otra opción para poder contextualizar eso de manera mucho más fácil es hacer referencia a repeticiones en reserva o RIR. Simplemente indicar que terminaste tus series con 1, 2 o 3 RIR. De este modo se pone una solución a lo que hemos visto antes de que algunos levantadores solo eran capaces de hacer 9 repeticiones con un 70% de su 1RM, mientras que otros podían superar las 20 repeticiones. Por ejemplo, si indicamos en un programa que 3 por 8 por 70%, habrá personas que alcanzarán 9 RPE en la primera serie y un 10 RPE en la segunda serie. Y en la tercera, pues pueden que hagan hasta 6 o 7 repeticiones. En el extremo opuesto,
nos podemos encontrar con personas que pueden quedar de 3 a 4 RPE en 3 series, por lo que apenas habrán hecho algo de provecho y no recibirán el estímulo deseado. Sin embargo, este problema tiene solución en ambos casos si se indica de 3 por 8 por 70% a 6 o 8 RPE o un RIR 3. De esta manera, solo será la primera serie que pueda salirse del objetivo marcado y el resto de las series podrán ajustarse de una manera adecuada. Por ejemplo, el levantador de bajas repeticiones que logró un 9 RPE en la primera serie deberá reducir las cargas siguiendo las series que se ajustan de un 6 a un 8 RPE. Por el contrario, el levantador de altas repeticiones deberá aumentarla. El tercer punto se llama la frecuencia. Esta es la encargada de organizar el volumen y la intensidad, o dicho de otro modo, de distribuir el estímulo a lo largo de una semana de entrenamiento. Algunas personas consideran la frecuencia como si fuera un estímulo en sí mismo, aunque a mayor frecuencia de entrenamiento puede resultar beneficioso en algunos casos independientemente del volumen o la intensidad, solo que porque permitimos optimizar mejor los estímulos de entrenamiento. Diversos autores consideran que la frecuencia como un componente de la carga que permite administrar de forma más eficiente el volumen y la intensidad. Al manipular la frecuencia podemos organizar el entrenamiento para mejorar la relación entre estímulo de entrenamiento y la recuperación. De este modo evitamos que ninguna sesión se exceda sobrecargándonos. Como podrás imaginar, acumular todo el trabajo en un único entrenamiento no es lo mismo que distribuirlo a lo largo de 6 sesiones distintas. Pero hay 3 puntos o factores que debemos tener en cuenta. El primero es el aprendizaje a través de la práctica. Plantéate una situación más extrema. Recuerda que hay ocasiones en las que apenas tenías tiempo para preparar un examen. Es posible que te dieras una buena paliza y memorizaras una gran cantidad de información en un solo día, pero seguramente no recordarías mucho lo que habías estudiado una semana más tarde. ¿Me equivoco? Existe un límite en la cantidad de información que puedes aprender y retener en una única sección de estudio. A veces todo lo que necesitas es darle respiro a tu cabeza y esperar hasta que descanse y sea capaz de ir por más. También puede resultar útil si planeas entrenamiento de esta misma manera. Si intentas acumular todo el volumen de entrenamiento en un solo día, no serás capaz de mecanizar de igual manera la técnica de ejecución de los ejercicios, porque la calidad de movimiento se va degradando en la medida de que la sesión avanza y se acerca la fatiga, tanto física como psicológicamente. Además, el estímulo que eres capaz de generar se va degradando también, inhibiendo potencialmente la influencia de la fuerza o la hipertrofia que deseas desarrollar. En el extremo opuesto, si tienes un programa de 6 series a la semana y haces una única serie al día, no vas a disponer de muchas posibilidades a la hora de identificar errores o corregirlo en cada sesión. Si lo haces del todo bien, esa única serie de trabajo no vas a tener la oportunidad de rectificar los errores en una segunda o tercera serie. E incluso si la ejecutas perfectamente, tampoco podrás repetirla. Otro factor influyente en este campo es la recuperación. Importante tener en cuenta que aquí no hablamos de aprender un nuevo idioma, sino de cargas de entrenamiento. Nuestros cuerpos sufren un gran desgaste cuando entrenamos duro y pesado regularmente. Incluso cuando se acumula una misma cantidad de volumen, el simple hecho de distribuirlos en bloques más manejables a lo largo de una semana, entre los que podemos intercalar noches de sueño, una correcta nutrición, esto no solo es una teoría, hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que podemos excedernos de volumen de entrenamiento en una única sesión. De hecho, estudios han demostrado que mejores resultados en una correcta implementación de la frecuencia como para poder de una forma mucho más eficiente distribuirlo antes en el papel. En algunos de los casos, gran parte del volumen realizado en una única sesión se compara con 3 sesiones semanales o una sesión con 2 sesiones diarias. Sin embargo, existen muchos más estudios que estudian el entrenamiento de la hipertrofia y el powerlifting en el mundo real. Sin embargo, mucho más importante que cualquier estudio individual son los datos metaanalíticos recopilados durante los últimos años sobre el efecto de la frecuencia y el desarrollo de la fuerza comparado con la hipertrofia. Recuerda algo, los metaanálisis son estudios que se realizan a partir de todos los estudios sobre un tema en concreto y por lo tanto nos ofrecen datos científicos de mayor calidad que podemos tener acceso. El último punto lo vamos a llamar densidad, o mejor conocido como descanso. El autor, Gabriel Ronsonico, define que el descanso entre series durante una sesión de entrenamientos es una variable fundamental que influye de manera significativa con las adaptaciones fisiológicas,
y el rendimiento físico. Paréntesis, tiene una excelente página, vayan y denle like y apóyenlo por favor. Este intervalo permite la recuperación de los sistemas energéticos, la reposición de sustratos y eliminación de metabolismos acumulados durante el ejercicio. La importancia del descanso en el entrenamiento es esencial para mantener la calidad del entrenamiento y optimizar las adaptaciones deseadas. Durante el ejercicio, el organismo utiliza diferentes sistemas energéticos. Está desde el sistema de fosfágenos, ATP, PCR, la glucólisis anaeróbica y el sistema aeróbico. La predominancia de cada uno depende de la intensidad y la duración del esfuerzo. Un descanso insuficiente puede impedir la recuperación completa de cada uno de estos sistemas, afectando el rendimiento. Por ende, las adaptaciones del entrenamiento de acuerdo a la duración del descanso pueden ser según su objetivo. Para los objetivos orientados a desarrollo de fuerza máxima y potencia, se recomienda descansos largos, generalmente entre 3 y 5 minutos. Este intervalo permite una recuperación casi completa de los sustratos energéticos, especialmente de la fosfocreatina, y reduce la acumulación de metabolitos que pueden causar fatiga muscular. Estudios han demostrado que el descanso de 5 minutos entre series facilita una mejor función neuromuscular y un volumen de ejercicio en comparación con descansos mucho más cortos. En el caso de la hipertrofia muscular, este tiempo permite una recuperación parcial, lo que favorece a un estrés metabólico suficiente para estimular la síntesis proteica y por ende la hipertrofia. Para la resistencia muscular, se aconsejan descansos cortos, menores a 60 segundos. Estos intervalos promueven una acumulación de metabolismo que introducen adaptaciones en la capacidad de buffering muscular. Los efectos fisiológicos entre series de descanso pueden variar. Descansos más largos permiten resíntesis de la fosfocreatina, esencial para esfuerzos de alta intensidad y una corta duración. Una recuperación insuficiente puede disminuir la capacidad de generar fuerza en series subsecuentes. Descansos cortos incrementan la concentración de lactato e iones de hidrógeno. En el caso de las respuestas hormonales, un tiempo de descanso puede influir en la liberación de hormonas anabólicas como testosterona y hormonas de crecimiento. Descansos moderados han mostrado que aumentar la respuesta hormonal aguda, lo que permite favorecer adaptaciones musculares. Para consideraciones prácticas, la planificación de un descanso con un buen tiempo de recuperación debe ser de una manera individualizada. De acuerdo a los objetivos específicos, debemos determinar su enfoque, fuerza, hipertrofia, resistencia o potencia, de acuerdo a su nivel de entrenamiento. Personas con mayor o con menor tiempo de entrenamiento pueden tolerar diferentes intervalos de descanso según el tipo de ejercicio que utilicemos. El control adecuado del descanso entre series es esencial para optimizar las adaptaciones en el entrenamiento y así alcanzar objetivos deseados. Ya teniendo todo esto planteado, podemos dejar hasta ahí la información de este video para no sobrecargar a nuestro cerebro con tanta información. Recuerda, si te gustó este video, suscríbete y dale click al botón de me gusta de acá abajo para poder seguir subiendo contenido como este y para que las vacas de Baiti logren este año ser fitness. Después de ver toda esta información, comenta cómo piensas implementar en tus entrenamientos cada uno de estos tips. Chao, chao, adiós.